México está a 10 días del inicio de los 19º Juegos Olímpicos. El movimiento estudiantil cumple 2 meses y 10 días de haber iniciado y enfrenta la constante acción represiva del ejército y la policía que hasta ese momento ha provocado más de una decena de muertes. Desde la terraza del tercer piso del edificio Chihuahua, los oradores del Consejo Nacional de Huelga se dirigen a una multitud de cerca de 8,000 personas. Eduardo Cervantes estaba frente al edificio Chihuahua. Como 5 minutos o 10 minutos antes de que empezara la balacera, bajaron por esta escalera 6 u 8 personas, hombres todos, con unas pancartas. Se comentó que no parecían ser estudiantes, pero no se les prestó mayor atención. Tres contingentes del ejército habían tomado posiciones. El primero, en Manuel González e Insurgentes, formado por el primer batallón de paracaidistas, el segundo escuadrón blindado de reconocimiento y el primer batallón de infantería de guardias presidenciales. El segundo, en el Monumento a la Raza, compuesto por el 40 Batallón de Infantería, 2 compañías del 19 Batallón de la misma arma y un escuadrón blindado de reconocimiento. El tercero, en la estación de Buenavista, con los batallones 43 y 44 de Infantería y un escuadrón blindado más. Los contingentes avanzarán hacia Tlatelolco por estas rutas. El general Crisóforo Mazón Pineda estaba al mando de esta operación denominada Galeana.
y me asomé para querer escuchar lo que estaba diciendo el líder en ese momento, cuando de repente, frente a las torres de relaciones exteriores que tenemos aquí enfrente, vi salir una luz de bengala. Los elementos del primer batallón de fusileros paracaidistas inician su avance hacia la plataforma de la plaza. Instantes después, otras 2 bengalas caerán en la misma zona de la plaza. El general García Barragán, en 1971, caracterizó los sucesos del 2 de octubre como una traición militar. Murió en 1979. 20 años más tarde, se hizo pública su versión de los hechos de Tlatelolco. El general Ballesteros Prieto fue relevado por García Barragán tras los sucesos del 2 de octubre y falleció en 1972. Gustavo Díaz Ordaz sostuvo a Luis Gutiérrez Oropeza como jefe del Estado Mayor Presidencial hasta el final de su mandato, en 1970. 9 años después, Díaz Ordaz murió. El general Gutiérrez Oropeza asistió en julio de 2002 a la ceremonia luctuosa en memoria del expresidente al que sirvió. El entonces capitán Héctor Careaga Estrambas Aguas fue ascendido en 1968 junto con otros 11 integrantes del Batallón Olimpia por los actos de guerra de Tlatelolco. Ya con grado de general, fue fugaz subjefe de la Policía del Distrito Federal en 1998. Carlos Humberto Bermúdez Dávila alcanzó el rango de general y fue jefe del Estado Mayor Presidencial de Miguel de la Madrid. Miguel Nazar Haro fue reiteradamente señalado como torturador de disidentes mexicanos en las décadas de los 70 y 80, cuando encabezó la llamada Brigada Blanca. Sus vínculos con la Agencia Central de Inteligencia han sido ampliamente documentados. Llegó al año 2002 como director de compañías dedicadas a la seguridad privada. Fernando Gutiérrez Barrios se relacionó en la década de los 70 con actos de desaparición forzada y tortura de integrantes de grupos guerrilleros mexicanos. En 1987 fue gobernador del estado de Veracruz. En 1988, secretario de Gobernación. En 2000, senador de la República. Murió en octubre de ese año. Luis Echeverría Álvarez fue presidente de México entre 1970 y 1976. Durante su mandato, una nueva matanza de estudiantes tuvo lugar en 1971 y centenares de disidentes fueron desaparecidos por grupos militares y policíacos. Años más tarde, la opinión pública supo que Echeverría ordenó filmar los sucesos del 2 de octubre de 1968. La mayor parte de las escenas filmadas aún son desconocidas. 34 años después de los sucesos de Tlatelolco, Luis Echeverría fue el primer servidor público citado a declarar ante la justicia mexicana en relación a esos hechos. Sí, va a hablar, pero si se queda un poquito, si se no se puede hablar así. Diles que se calle. Diles que se calle. A más de 3 décadas de la masacre de Tlatelolco, la memoria es más fuerte que el olvido.